Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Empezamos la semana con todo el planeta mirando a Oriente Próximo, donde la tensión ha aumentado, aún más si cabe, después de la entrada de Estados Unidos en el conflicto. La intensidad de los ataques se ha reducido esta madrugada, pero Irán sigue prometiendo una respuesta de la que todavía no conocemos detalles, salvo que dicen desde Teherán llegará pronto. El embajador de ese país ante la ONU trasladaba anoche una advertencia ante el Consejo de Seguridad, que se ha reunido para analizar la situación en esa región del mundo tras los ataques de los Estados Unidos. Ahora, el régimen de Teherán defiende su derecho legítimo a responder y avisan, lo harán. America has once more recklessly chosen to sacrifice its own security. Estados Unidos ha optado una vez más por sacrificar su seguridad para proteger a Netanyahu, decía el embajador de Irán ante Naciones Unidas. Por su parte, su homólogo israelí We will not stop. Not until Iran's nuclear threat aseguraba que su país no se detendrá hasta que la amenaza nuclear iraní no esté completamente desmantelada. Y entre todas las amenazas cruzadas y en plena escalada de la tensión, desde el Organismo Internacional de la Energía Atómica llaman a la calma. Su director, Rafael Grossi, lanzaba en esa reunión del Consejo de Seguridad una advertencia. The dramatic events in Iran have become even more serious. Los bombardeos estadounidenses sobre Irán aumentan el riesgo de que este conflicto se extienda. El director del organismo aseguraba que el régimen de no proliferación nuclear, que ha garantizado la seguridad internacional en las últimas décadas, está ahora en juego. La administración Trump habla de un ataque sin precedentes que ha destruido las principales instalaciones nucleares de Irán. El máximo responsable del organismo, que vela por la seguridad atómica en el mundo, sostiene que no dispone de datos para hacer esa valoración y asegura que no se ha detectado un aumento significativo en los niveles de radiación en las zonas atacadas. La escalada bélica en Oriente Próximo marca la cumbre de la OTAN, que se celebra esta semana en La Haya, un encuentro al que España llega con un acuerdo con la alianza para evitar aumentar de nuevo el gasto militar hasta el 5% del PIB, algo a lo que se había opuesto el gobierno a pesar de las presiones de Washington. El presidente del gobierno explicó ayer en una comparecencia urgente la postura de España. Ese aumento, decía, ponía en riesgo el estado del bienestar, así que lo acordado con la OTAN permitirá a España una mayor flexibilidad y cumplir con el gasto del 2,1% acordado sin poner en riesgo otras partidas. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa. Pasar del 2% al 5% nos obligaría a cruzar todas esas líneas rojas. Nos obligaría a tener que o bien subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora o recortar severamente nuestro estado del bienestar. A pesar de las explicaciones en el PP, acusan al presidente de mentir y Feijóo mantiene que lo acordado con la OTAN sí obligará a España a llegar al 5% del gasto en defensa en la próxima década. Los populares sostienen que el gobierno trata de apartar el foco de los casos judiciales que rodean al presidente, así como del caso de corrupción que ha salpicado al Partido Socialista. Es lo que dice Miguel Tellado. No ha sido una comparecencia para hablar de política exterior, sino para apartar el foco de la política interior. Su problema no es la OTAN, su problema es José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, el procesamiento del fiscal general del Estado, de su hermano, la imputación de su mujer y de decenas de altos cargos de empresas públicas de su gobierno. Precisamente será hoy cuando declaren ante el Supremo José Luis Ábalos y Koldo García, que volverán al alto tribunal después de los nuevos indicios recabados por la UCO y que apuntan al posible amaño de contratos de obra pública a cambio del cobro de mordidas. El exministro de Transportes, que se presenta a sí mismo como una víctima de los engaños de Koldo y Santos Cerdán, sobre quienes carga todas las responsabilidades, a pesar de que los audios analizados por la UCO le mencionan como parte de la trama. Un caso que afecta también al ex número 3 del PSOE y por el que acudirá a declarar ante el mismo tribunal la semana que viene. Y el otro asunto que va a marcar la agenda en los tribunales es el pleno de 5 días que empieza hoy en el Constitucional y en el que los magistrados debatirán
acerca del recurso que presentó el PP contra la ley de amnistía, un pleno que terminará con la votación de la ponencia, prevista a finales de semana, y que avala la constitucionalidad de la norma a excepción de algunos aspectos, entre ellos que la ley afecte a hechos ocurridos con posterioridad a noviembre de 2023, algo que anulará la sentencia del Constitucional. En cuanto al tiempo, la semana empieza de nuevo con avisos por calor en prácticamente todo el país. Algunas comunidades también se encuentran en riesgo de tormentas. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Tormentas como las que ahora mismo afectan, por ejemplo, la ciudad de Huelva. Es una tormenta que a lo largo de la mañana se irá reforzando y avanzando hacia el norte, de manera que afectará también gran parte de Extremadura y el sur de Castilla y León, especialmente en Salamanca y Ávila. Después, durante la tarde, cuando alcancemos el máximo de calor, como los últimos días, se formarán tormentas en el interior, especialmente cerca de los principales sistemas montañosos. Especial atención en la Ibérica y los Pirineos, que es donde pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas son altas ya a esta hora, entre 20 y 25 grados en todo el país, superando los 25 en el Mediterráneo. Las máximas como las últimas jornadas, destacando valores cercanos a los 40 grados en gran parte del Valle del Guadalquivir, pero también del Valle del Ebro. Y en deportes, el Real Madrid se clasificará para octavos del Mundial de Clubes con un empate en la última jornada. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángels. Con su victoria esta noche 3-1 sobre Pachuca y el empate a 0 entre Salzburgo y Al Hilal, se quedó el Real Madrid con 10 por la expulsión de Asensio a los 7 minutos, pero dominó el partido. Marcaban Bellingham, Güler y Valverde. Valoración de Xabi Alonso. Hay que saber sufrir en esos momentos, hay que saber tener esa humildad para interpretar el momento, ¿no? Y creo que lo hemos tenido, ¿no? Lo que habíamos preparado antes del partido no era con 10, era con 11. Tal y como ha ido, pues sacamos muchas cosas positivas y los 3 puntos sobre todo. La jornada se ha cerrado con el Manchester City 6, Alain 0. Juventus y City se van a jugar en la última jornada la primera plaza entre ellos, y uno de los dos va a ser sería el rival del Real Madrid en octavos. El empate le sirve a la Juve para ser primeros. Hoy se decide en el grupo del Atlético de Madrid, al que solo le vale ganarle por 3 o más goles a Botafogo desde las 9 de la noche para meterse en octavos, siempre que el Paris Saint-Germain le gane el Seattle. Y el grupo A, con el Oporto, Al-Ahly y el Palmeiras Inter de Miami, un empate en este partido clasifica a los dos.